Este juego, este otro, este o este tienen algo en común. Fueron desarrollados por Bluepoint Games. Este estudio afincado en Austin se fundó en 2006 y ahora, justo 20 años después, ha dejado de existir. Es la última víctima de la implacable industria del videojuego, una que ha dejado de ser una fábrica de sueños para convertirse en una trituradora. Nos estamos acostumbrando a noticias de cierres y despidos masivos, pero el de Bluepoint era imposible verlo venir. Desde fuera, los jugadores sentíamos que era un estudio capaz de lo imposible, uno sin un borrón en el historial. Para Sony y PlayStation, Bluepoint no era más que una línea más en un Excel gigante. Y el verdadero problema es que la muerte del estudio no ha llegado ahora, sino cuando pusieron a trabajar a un grupo de genios del hardware en un juego como servicio. Un God of War como servicio que no tuvo sentido desde el primer día. Y quien puso el estudio en el desfiladero fue un directivo que pasará a la historia como un incapaz para dirigir un transatlántico del tamaño de PlayStation. Su nombre: Jim Ryan. Esta historia comienza como muchas otras, en Nintendo, en Retro Studios concretamente. A comienzos de los 2000, Andy O'Neil y Marco Trash eran dos ingenieros técnicos que participaron de forma notable en los Metroid Prime de GameCube. Su trabajo técnico permitió que tanto el primer juego como el segundo fueran auténticos portentos en su día. Andy y Marco eran dos prodigios trabajando en un estudio brillante, pero tenían ambición y querían su propia compañía. En 2006 fundaron Bluepoint Games y no perdieron el tiempo. Ese mismo año lanzaron un pequeño juego llamado Blast Factor. Fue uno de los primerísimos juegos lanzados para la recién estrenada PS3, y era un shooter dual stick en el que pilotábamos una diminuta nave que debía eliminar los virus de unas células. Era cortito y tenía detalles interesantes como una dificultad autoajustable, pero se estrelló en la crítica. Ahora bien, hay que reconocer que fue un juego especial por un único motivo. De la docena de juegos que ha desarrollado Bluepoint, este es el único original y no basado en un juego de otra compañía. Es curioso que el primer juego fuera el punto más bajo de la carrera del estudio, porque desde ese momento solo fueron a más. Es lógico que Andy y Marco quisieran trabajar en algo propio y original, pero al final eran profesionales del hardware y el software. En aquellos momentos, los estudios de Sony estaban realizando la transición entre PS2 y PS3, y Sony necesitaba un pelotazo para su nueva máquina. Era mucho más cara que la de la competencia, llegaba un año después y sin juegos realmente potentes de inicio. Había que hacer algo, pero los principales estudios estaban ocupados con la nueva consola. Sony se puso a rebuscar en el cajón y dio con la solución perfecta. Si Santa Mónica estaba trabajando en un God of War para PS3, qué mejor que relanzar los dos primeros juegos para la misma consola a modo de precuela para que cualquier jugador pudiera jugar la trilogía completa en la misma máquina. El primer God of War llegó a PS2 muy tarde, en 2005, pero el segundo salió en la misma consola en 2007, cuando la PS3 ya estaba disponible en todo el mundo. Ambos aprovechaban la sexta generación de Sony como pocos otros juegos, por lo que eran los candidatos ideales para servir de aperitivo al cierre de la trilogía. La PlayStation de aquella época sabía ver el talento y apreció ese pasado tan técnico del equipo de Bluepoint, por lo que les encargó la remasterización de los dos primeros God of War, y es algo que salió bastante bien. No se pasaron de ambiciosos ni de añadir detalles, pero el trabajo destacó porque eran los primeros compases de vida de una consola complicadísima como PS3, y era tan difícil de programar para ella porque tenía una arquitectura muy difícil con ese chip Cell, su tarjeta Nvidia y la memoria dividida, pero Bluepoint solventó la papeleta a la perfección. Con God of War Collection, los tejanos aprendieron sobre la arquitectura de la consola, y viendo lo bien que había salido el remaster, Sony decidió que irían a por otros dos, los remasters de Ico y de Shadow of the Colossus. El reto sería mayor en esta ocasión por un doble motivo. El primero es que, sobre todo, Shadow of the Colossus fue también un juego de final de ciclo de PS2, pero a diferencia de God of War 2, Shadow of the Colossus era demasiado grande para la consola. El rendimiento era horrible, pero también era más complejo, debido a una cámara dinámica y a un escenario mucho más grande. El segundo motivo era porque si con Santa Mónica tuvieron todas las facilidades del mundo debido a la cercanía geográfica y a que ambos estudios casaron muy bien desde el principio, Shadow of the Colossus era obra del Team Ico, que era un estudio japonés. Teniendo a PlayStation como paraguas, la comunicación con el estudio japonés podía ser fluida, pero no dejaba de haber una barrera de idioma, cultura y hasta horario que podía complicar algo tan recurrente como una simple consulta técnica entre los estudios. No voy a entrar en la calidad de los remaster porque es cuestión de gustos. Shadow of the Colossus es un juego muy particular en lo visual
y aunque Bluepoint quiso ser fiel al original, es evidente que gran parte de la atmósfera del lanzado en PS2 se perdió en el remaster de PS3. Eso sí, técnicamente el remaster era muy interesante y otro trabajo cumplido con nota, pero no fue el único juego que lanzaron en 2011. De la mano de Konami y trabajando en paralelo, el estudio estadounidense estaba trabajando en otra colección HD, la de Metal Gear Solid. Aquí no eran 2 juegos, sino 3, y además para PS3 y su primer trabajo para la competencia, Xbox 360. De nuevo, puede haber polémicas sobre cómo algunas decisiones de iluminación del remaster HD tocan con la visión original de los juegos de PS2, pero digo lo mismo que con la colección de Ico y Shadow of the Colossus. Hicieron el trabajo y lo hicieron con nota. Y algo más importante, se estaban labrando un nombre. Tras remasterizar 7 juegos en 3 años y trabajar en un par de ports, tanto para Vita como para PS4, llegó una oportunidad lejos del control de Sony. 2013 olía a nueva generación. El run run de PS4 y Xbox One ya estaba ahí, y títulos como The Last of Us o GTA V sonaban a despedida. Era el momento de buscar algo nuevo, y en Microsoft se dejaron pasta en una exclusividad muy interesante, la de Titanfall. Jason West y Vince Zampella eran los fundadores de Infinity Ward, la compañía que había catapultado a Activision gracias a la saga Call of Duty. Sin embargo, la dupla salió tarifando con Activision y con su CEO, Bobby Kotick, por lo que decidieron fundar otro estudio llamado Respawn Entertainment. La Xbox había tenido un enorme éxito en parte gracias a los acuerdos con Activision y Call of Duty, por lo que cuando Microsoft se enteró de que sus padres montaban otra compañía para hacer un juego competencia del Duty, no se lo pensaron y se hicieron con la exclusiva. Su nombre fue Titanfall y resultó ser un juego bastante interesante, pero mientras Respawn se centraba en la versión de nueva generación, alguien debía desarrollar un port para una 360 que Microsoft quería mantener viva un tiempo más. Había una enorme distancia en potencia entre las dos consolas y Microsoft no quería grandes diferencias entre los juegos, por lo que no buscaban un estudio para hacer un port, buscaban un mago que hiciera un milagro, y entonces descolgaron el teléfono para llamar a Bluepoint. Y sí, es evidente, había diferencia entre las versiones de PC y Xbox One y la de 360, pero aún así, el trabajo fue bestial. Se recortó tanto la resolución como la tasa de frames por segundo y las texturas, pero la geometría era muy similar entre todas las versiones. Se mantuvieron sombras dinámicas para los personajes, y aunque en 360 no llegaba a los 60 frames por segundo, se movía entre 30 y 50. Esto hacía que el tearing fuera bestial, pero Bluepoint pensó en ello y dio la opción de activar la sincronización vertical en 360. En aquel entonces no era una opción común en consolas, y hablaba muy bien de hasta qué punto el equipo sabía que estaba haciendo lo que podía con hardware muy desfasado. También se sacaron de a la manga algunos trucos, como un streaming de texturas dividido para leer simultáneamente del DVD y del disco duro de la consola, así como ciertos datos de acceso rápido que se podían almacenar en apenas los 10 megas de memoria EDRAM de la consola. Titanfall no es el juego que mejor se ve de 360 porque ahí están ejemplos como Halo 4 o GTA V, pero sin duda es de los que mejor aprovecha hasta la última gota de lo que la séptima generación de Microsoft podía entregar. Y lo más interesante es que Bluepoint, que hasta ese momento solo había escalado juegos hacia arriba en forma de remaster, demostró su dominio técnico y versatilidad al comprimir un juego de nueva generación para una máquina obsoleta. Sony no tardó en volver a echar el guante al estudio y les encargó otros 4 remasteres. Eran para PS4 y además tenían que salir en 2015. A esas alturas parecía que eran los únicos magos capaces de ejecutar la labor con solvencia al pasar entre arquitecturas extremadamente complejas, y así se marcaron una conversión de la trilogía original de Uncharted de la complicadísima arquitectura de PS3 a una totalmente distinta como la de PS4, y también un remaster de Gravity Rush de una portátil como PS Vita a PS4. Pasar de PS3 a PS4 es una pesadilla, pero de nuevo Bluepoint dio la talla con unas versiones muy dignas de la trilogía de Naughty Dog. Los buenos resultados tuvieron premio. Iban a poder volver al juego cumbre del Team Ico, pero no para hacer un remaster, sino para darle un lavado de cara completo. El elegido fue Shadow of the Colossus. El inicio del desarrollo del remake no tiene una fecha clara, pero se anunció en el E3 de 2017 y se lanzó menos de un año después. Vamos, igualito que el remake de Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo, pero bueno, eso es harina de otro vídeo. Un remake es mucho más complejo que un remaster HD, y para este, Bluepoint fue el estudio que llevó la batuta. No lo hicieron ellos solos.
Tener a Sony detrás apoyando permitió que el estudio tejano colaborara con el tristemente desmantelado Japan Studio. Los japoneses dieron soporte, apoyo con recursos internos de Sony y algo muy importante, coordinación con los miembros del Team Ico que habían aterrizado en Japan Studio. El objetivo del remake era mantener intacto el corazón del juego con el mismo diseño, historia, estructura y colosos. Había varios diseños de colosos que el Team Ico no pudo implementar en el juego original y quedaron descartados, pero Bluepoint tampoco los recuperó para mantener esa fidelidad. Se centraron en lo que sabían, que es modernizar la interfaz, dar opciones de calidad de vida y añadidos como el modo foto, y evidentemente lo que más salta a la vista, que es una mejora integral del apartado audiovisual. Como dije antes, no voy a entrar a valorar si fue un buen o mal trabajo. En mi opinión es imponente lo que consiguieron, pero si jugaste al original, la niebla, el misticismo y la ambientación del juego de PS2 jugaban para crear una ambientación más misteriosa, que el remake pues no supo mantener. Pero más allá de eso, el remake fue muy fiel al original, tanto que las animaciones fueron extraídas del juego de PS2 y Bluepoint hizo que su motor se comunicara a la perfección con los sistemas originales. Quedaba claro que eran unos magos. Con los remasteres ya apuntaban maneras. Con el port imposible de Titanfall para una consola muy inferior demostraron una versatilidad deslumbrante y con el remake tan fiel de Shadow of the Colossus terminaron de coronarse. En ventas la cosa era distinta. A no ser que lo diga la compañía, siempre es complicado saber realmente cuánto vende un juego, pero se estima que el remake de Shadow of the Colossus vendió al menos tan bien como el original. Debió ser suficiente para una PlayStation que les encargó otro remake de un juego que se arrastraba en PS3, el de Demon's Souls. En cuanto terminaron de trabajar en el remake del juego del Team Ico, Bluepoint comenzó a prototipar el del juego de From Software. De nuevo lo hicieron de la mano de la gente de Japan Studios, pero ahora la diferencia es que pasaron de trabajar en un sistema que conocían como PS4 a uno totalmente nuevo como PlayStation 5 y además como título de lanzamiento. Al igual que con el de Shadow of the Colossus, los fans tienen opiniones sobre esta conversión, pero si hay algo claro es que Bluepoint volvió a ejecutar de forma más que notable una tarea que se antojaba imposible. El Demon's Souls original era un desastre técnico para una consola extremadamente compleja. Hacer un port a tu motor y luego escribir encima se antojaba imposible, pero de alguna manera estos magos del hardware y el software consiguieron traducir esa maraña de código para hacer un juego que 6 años después sigue siendo de los mejores a nivel visual en la consola. Y con todo esto había una pregunta en el ambiente: ¿cómo era posible que PlayStation no comprara Bluepoint para asegurarse sus servicios en exclusiva? El estudio tejano ya había trabajado de forma muy estrecha con pesos pesados de Sony como Santa Mónica, Naughty Dog y Japan Studio. Conocían los procesos internos de PlayStation y sus consolas, y era evidente que tenían la versatilidad como para devolver a la vida cualquiera de las clásicas franquicias que la marca japonesa tenía guardadas en el cajón. Y ese momento llegó. En septiembre de 2021, PlayStation confirmó la compra de Bluepoint. Ahora sí que sí, seguro que se pondrían a remaquear alguna joya del catálogo con la alargada sombra de ese remaster o remake de un Bloodborne que parecía condenado a quedarse atrapado en PS4. Y puede que te estés preguntando dónde está la tragedia de todo esto cuando solo te estoy hablando de una trayectoria casi impecable. Bueno, pues la tragedia es Jim Ryan. PlayStation llevaba años en la cresta de la ola, PS4 había atropellado a Xbox One y PS5 estaba repitiendo la jugada. La división de juegos propios de PlayStation iba como un cohete, con lanzamientos variados, de calidad y que funcionaban muy bien en ventas, pero como suele decirse, la avaricia rompe el saco. Ryan llegó en 1994 a PlayStation, comenzando su trayectoria prácticamente a la par que la propia marca, y fue escalando. Primero como presidente de la división europea en 2011, luego como capo de marketing en la compañía global en 2016 para 2 años más tarde ser nombrado vicepresidente ejecutivo. En 2019 llegó el cambio gordo, fue designado CEO de la división mundial de PlayStation, convirtiéndose en un occidental que pasaba a liderar el transatlántico japonés. Ryan era una figura conocida, pero la más pública de PlayStation era un más simpático Shawn Layden que precisamente dio un paso atrás dentro de Sony cuando Ryan tomó la dirección. Pero bueno, en definitiva, fue en 2020 cuando empezamos a conocer más la figura de un Jim Ryan que tenía ganas de explorar nuevos caminos para su compañía, caminos que evidentemente le llevaran a ganar más pasta. ¿Tiene esto algo de malo?
Pues en mi opinión no, hay que entender que son empresas, pero PlayStation empezó a tomar el mismo camino que Microsoft. Comenzaron con el lanzamiento de Horizon Zero Dawn en PC en 2020, registrando buenos números. En 2021 llegó Days Gone a compatibles y en ese momento estaba claro que la estrategia de PlayStation sería similar a la de su competencia. No de salida, pero sus juegos llegarían a PC meses después de lanzarse en PS5. Esto llevó a lanzamientos de sagas míticas consoleras como Uncharted o The Last of Us, y es bueno que más jugadores puedan disfrutar de grandes juegos, de verdad que lo creo. Lo que no es tan bueno es que pongas a trabajar a estudios que lo que mejor saben hacer son aventuras narrativas para un jugador en la epidemia de la industria, los juegos como servicio. Por dar algo de contexto, por si el término te pilla de nuevas, un juego como servicio, o GaaS, del inglés Game as a Service, es un juego pensado para estar vivo y actualizarse durante años con contenido. Puede ser free to play o premium, pero la idea es la misma, que se añada contenido de forma constante para que los jugadores paguen por, esas novedades. Los motivos para pagar, pues skins, personajes, expansiones, armas o pases de batalla. Este tipo de monetización constante es muy atractiva para las empresas porque pueden argumentar ante sus inversores que están recibiendo dinero mes a mes con un flujo de caja constante que no se consigue con un lanzamiento tradicional. En definitiva, en un juego premium, el usuario solo paga cuando lo compra y luego puede jugar 10 o 1000 horas sin pagar nada más. En un juego como servicio, el usuario no suele pagar nada de inicio, pero es más probable que con todo el contenido nuevo que se lance vaya pagando mes a mes. Con ese modelo, Fortnite estaba dando morteradas de dinero a Epic Games y toda la industria creyó que podría tener su Fortnite. Era un espacio que ya estaba ocupado, pero daba igual. Lo más valioso ahora mismo es nuestro tiempo y todos compiten por capturarlo. Xbox, Sony y Nintendo ya no compiten entre ellas, compiten contra Netflix, compiten contra TikTok, compiten contra cualquier cosa que implique que le dediquemos atención. La idea de este servicio son juegos infinitamente monetizables y esto es algo que resonó muy bien con la visión de negocio que tenía Ryan. ¿Esto en qué se traduce? Pues en que Sony compró estudios como Firesprite, Neon Koi, que iba a hacer juegos para móviles, Haven, Firewalk o Bungie para hacer juegos como servicio. De hecho, la compra de Bungie fue estratégica. PlayStation pagó $3.600 millones por los padres de Halo y Destiny con el objetivo no solo de que desarrollaran títulos de semejante éxito en exclusiva para PlayStation, sino para que hicieran una labor de mentoría. Se estima que lo que quería era que Bungie compartiera su experiencia con el resto de estudios de la casa porque habían creado algunos de los mejores multijugadores de la historia y con Destiny monetizaron muy bien en un modelo de juego como servicio que marcó una época. El problema es que la PlayStation de Jim Ryan no quería que solo algunos estudios hicieran esos juegos como servicio, quería que todos sus estudios lo hicieran. Puso a equipos buenísimos en experiencias para un jugador a trabajar en títulos monetizables hasta el infinito. Naughty Dog, Insomniac, Guerrilla, Bend Studios o Londo Studios se pusieron manos a la obra con un modelo de juego que nada tenía que ver con lo que habían hecho hasta la fecha. Y sí, lo has adivinado, también pusieron a Bluepoint a trabajar en un juego como servicio. Vista la trayectoria del estudio hasta este punto, me gustaría que pensaras si tiene sentido que pusieran a hacer un juego de este tipo a Bluepoint. Desde que el estudio tejano lanzó el remake de Demon's Souls habían pasado 5 años y seguíamos sin tener novedades. Había rumores de todo tipo y casi todos sin una base, pero las campanas empezaban a sonar. Naughty Dog llevaba muchos años quemando millones de dólares en un juego como servicio de The Last of Us que se terminó cancelando. Insomniac también perdió el tiempo en un gas de Spider-Man. Bend Studios perdió millones y 5 años de desarrollo en el suyo. Firesprite perdió 3 años, Neon Koi cerró, The Haven se ha ido muchísima gente clave y Bungie acaba de sacar un Marathon que veremos cómo funciona pero que no ha tenido un camino nada fácil. Son solo algunos ejemplos y hay 2 casos muy notables. Por un lado, Arrowhead, que este es un caso de éxito porque lanzó Helldivers, que es uno de los mejores lanzamientos de Sony de los últimos años, que aunque tuvo algunas polémicas, se ha ganado el afecto de la comunidad de jugadores. Salió realmente bien y es una gran alegría, pero en la otra cara de la moneda está Firewalk. Sony compró el estudio por una morterada de pasta y tras 8 años de desarrollo en un ambiente extremadamente tóxico, lanzaron Concord. Era un juego para competir contra Overwatch, pero el problema de Concord es que llegó en 2024 cuando Overwatch se lanzó en 2016. No solo llegaban tardísimo a la fiesta, sino que lo hacían sin nada que aportar y a un precio de $40
40 € cuando había muchas alternativas gratuitas y mejores. ¿El resultado? Pues que los servidores de Concord cerraron a las 2 semanas del lanzamiento en uno de los casos más sangrantes de cómo el conducir un estudio sin atender a la temperatura de la industria termina en fracaso. El de Concord fue la puntilla a la gestión de un Jim Ryan que se jubiló un año antes, en marzo de 2024, y que realizó un último acto de crueldad como jefazo de PlayStation. Ya te he dicho que London Studios era otro de los que estaba haciendo un juego como servicio para PlayStation. El estudio nació en 2002 como la fusión entre el Team Soho, que son los creadores del interesantísimo The Getaway, y Sony Computer Entertainment Studio Liverpool. Era un estudio enfocado más a la creatividad, a sacar experiencias únicas dentro de PlayStation. Y puede que te suene porque son los encargados de sagas como iToy, iPad o la que dio muchísimo dinero a Sony, SingStar. También habían apoyado a Guerrilla en los desarrollos de Killzone 2 y de los Horizon, y se convirtieron en uno de los pilares internos para desarrollar juegos de PlayStation VR. Sin embargo, pues los pusieron a hacer otro juego como servicio, y Jim Ryan en su gira de despedida antes de jubilarse los visitó. Se hizo esta foto, sonriente con el equipo, y una semana después todos fueron despedidos. PlayStation desmanteló London Studios, y aunque lamentablemente ya nos hemos acostumbrado a estas jugadas dentro de la implacable trituradora de carne que es la industria de los videojuegos, la comunidad se tomó la visita de Ryan como con recochineo, como un acto de crueldad que no tenía sentido alguno. Si preguntas a PlayStation, son negocios y un ajuste en la plantilla. Llevo hablando de Jim Ryan casi más tiempo que de Bluepoint, pero es que el título de este vídeo no es por Bluepoint en concreto, es porque la tragedia de PlayStation fue Jim Ryan y también un Hermen Hulst que, bueno, era el segundo al mando y también tiene su parte de culpa en la nefasta gestión de sus estudios. Ha sido un largo repaso, pero aún queda la parte más triste. El pasado 20 de febrero saltó la liebre. Jason Schreier, periodista de Bloomberg, destapó el pozo de mierda y adelantó la noticia. 70 miembros de Bluepoint, lo que viene a ser casi todo el estudio, serían despedidos. Oficialmente, y esto es lo que me pone más de mala hostia, PlayStation comentó que Bluepoint Games es un equipo increíblemente talentoso y su experiencia técnica ha ofrecido experiencias excepcionales para la comunidad de PlayStation. Es el típico discurso de directivo que va a mantener su puesto de trabajo y cobrar el bono mientras sus empleados van desfilando. Pero faltaba alguien más importante que un portavoz. Faltaba por hablar la cabeza de PlayStation. Hermen Hulst, quien una vez fuera el presidente de Guerrilla Studios, afirmó que el cierre se debe a que estamos en un entorno industrial cada vez más desafiante, con unos costes de desarrollo que no dejan de aumentar y donde se ve una desaceleración en el crecimiento del sector. Hay cambios en el comportamiento de los jugadores y las presiones económicas están haciendo que crear juegos de forma sostenible sea más difícil. El comunicado continúa con un Hulst añadiendo que esta es una noticia difícil de escuchar, pero confiando en que es la correcta y que no se ha tomado a la ligera. Pero bueno, así son los negocios y como resultado, cerraremos Bluepoint Games en marzo. Con estas declaraciones puede parecer que Sony se está hundiendo, pero quiero dejarte un dato. El beneficio del grupo creció en más de un 20% interanual en el último periodo fiscal. No hace falta que te diga mucho más. Y aquí está la otra parte de la tragedia. Bluepoint ha sido un estudio excepcional, un estudio que no ha tropezado ni una vez y que era parte de ese grupito de estudios prestigio de PlayStation. Era una compañía que podía coger cualquiera de esas sagas que Play tiene en su cajón de propiedades intelectuales que van a coger polvo ad infinitum y revivirlas para nuevas generaciones de jugadores. Bluepoint era un estudio compuesto no por programadores sino por magos, y ese talento excepcional ha sido premiado con irse al paro, porque Sony quiere más dinero y más juegos que expriman al usuario con microtransacciones. Bluepoint era el que estaba haciendo un juego como servicio de God of War, algo sin sentido alguno. En comparación con otros estudios, era un equipo minúsculo especializado en la técnica y el arte, no en el diseño. Todo esto son filtraciones, pero se estima que la idea de su juego de God of War era una en el que Atreus caía en el infierno griego y debía luchar. La idea de algo así, que fuera un juego como servicio, es descabellada, y para un equipo sin esa experiencia en diseño, el encargo resultaba estúpido. Cuando se canceló, porque se canceló hace muchos meses, se tiraron casi un año prototipando y pensando hacia dónde debían ir. Parece que ese tiempo de reflexión, de pensar antes de dar un paso, no se entiende entre los corbatas, que son personas ajenas a los videojuegos que solo quieren resultados y numeritos verdes, que tienen prisa en algo que debe cocinarse a fuego lento. Este vídeo puede que llegue
con el café algo frío, pero estaba esperando una filtración muy concreta que finalmente llegó. Uno de los rumores que siempre acompañó el nombre de Bluepoint era el del remake de Bloodborne. Parece mentira que tantos años después Bloodborne no haya llegado a PC y en PS5 vaya igual que en PS4. Viendo lo que hicieron con Demon's Souls, parecía de cajón que Sony les daría la IP para que jugaran con ella, y los jugadores, muchas veces ajenos a las interioridades de los estudios, dimos por hecho que Sony era la que tenía la IP encorsetada, pero resulta que no. Según reciente información de Bloomberg, Bluepoint pidió hacer un remake de Bloodborne tras la cancelación del juego como servicio de God of War, y parece que Sony dijo que sí, pero From Software, que fueron los desarrolladores iniciales, se negaron. Y parece que esta historia es cierta porque Shuhei Yoshida, que es el querido ex ejecutivo de la buena época de PlayStation y que parece que no se lleva muy bien con Jim Ryan por lo que sea, comentó que tenía sentido que Bluepoint se encargara, pero que creía que Bloodborne era demasiado querido por From Software y por su presidente, Hidetaka Miyazaki, y que si alguien debía hacer algo con el juego, era él. El problema es que Miyazaki está muy ocupado con otros títulos. Y antes de terminar, esta historia tiene otro trágico giro de tuerca. En febrero de este 2026, Sony anunció un remake de la trilogía clásica de God of War, y lo primero que pensé fue que Bluepoint sería la encargada, pero no. En el artículo de Bloomberg se expone que los trabajadores de Bluepoint estaban incómodos con esta noticia del remake porque no estaban incluidos, y tenía sentido porque una semana después PlayStation los cerró. Lo único bueno, si es que este cierre tiene algo bueno, es que Bluepoint tiene el suficiente nombre, reputación y experiencia como para que no falte trabajo a cualquiera de los integrantes del estudio en el estudio que quieran. Lo malo es que parecían los únicos que podían revivir lo que fuera, sin importar el género o la plataforma. Bluepoint pasará a la historia no por la jugarreta de Sony, sino por ese trabajo impecable y sin una mancha en la cartilla. En una industria en la que cada 2x3 se despiden cientos de desarrolladores de una tacada y se cierran estudios, lamentablemente el de Bluepoint es solo una historia más. Y donde hay muchas historias precisamente ocurriendo en paralelo es en Ubisoft, un estudio con una cantidad ingente de desarrolladores repartidos por decenas de estudios por todo el globo que está en una profunda reestructuración. Es un transatlántico que ha chocado contra un iceberg y se está poniendo orden para ver qué pueden salvar. Lo que no pueden revivir es el remake de un Prince of Persia, Las Arenas del Tiempo, cuyo drama te cuento en el vídeo que puedes ver a continuación. Gracias por verme.